Muy buenos días o buenas tardes, alumnos. Hoy vamos a ver el uso de una librería de R que se llama Stylo. Es una librería creada en 2016, es relativamente reciente y ha sido creada por Maciek Eder, Jan Rybicki y Mike Kestemont. Es una librería que se ha ido actualizando. La última actualización es de abril de 2020, con lo cual es una librería activa, digamos, la que se mantiene constancia y que sirve sobre todo para, bueno, sirve realmente para trabajar con lo que se viene conociendo como estilometría. Es decir, es una forma de medición de diferentes textos que se incorporan a un corpus de textos para analizar, principalmente, esa es la principal función, y nos permite visualizar una serie de resultados y de comparativas, también una serie de medidas, ¿no?, más numéricas, digamos, de las comparaciones. Y, en definitiva, pues trabajar con diferentes textos a través de el recuento de las palabras frecuentes. Es decir, la base de estas medidas de comparativas de estilo está basada en la cuantificación de palabras frecuentes. En este sentido, Stylo no cuenta con una diferenciación, por ejemplo, entre tipos de palabras, es decir, pues la colocación, por ejemplo, de las palabras en una frase o la longitud de las frases, sino que se limita a una cuantificación de los textos por las frecuencias de sus palabras, y de esta manera viene haciendo lo que se conoce como una bolsa de palabras, ¿no? A Bank of Words. Y a partir de ahí, pues con diferentes parámetros que podemos configurar, pues obtenemos las medidas comparativas. Entonces vamos a hacer dos ejercicios, los dos ejercicios, digamos, más básicos de este paquete, y después pues cada uno podrá explorar otros ejercicios más. Lo primero que llama la atención de Stylo es que, a diferencia de la mayor parte de las librerías de R, en este caso no necesitamos operar con la consola de código con la que habitualmente operamos en R. Es decir, esta librería tiene una interfaz, ha implementado una interfaz GUI, digamos, tipo GUI, es decir, en la que podemos activar o desactivar una serie de pestañas, que facilita mucho el manejo de los comandos. Por supuesto, esto también limita, ¿no?, en gran medida, es decir, la flexibilidad o la plasticidad de la librería para trabajar con este tipo de interfaz, pues es menor que si manejamos directamente los comandos y podemos escribir el código, pues las funciones concretas que necesitamos y las variables con las que estamos trabajando. Pero, bueno, también es cierto que la librería ofrece la posibilidad de prescindir de la interfaz GUI, y por lo tanto también se podría manejar directamente con el código. Es decir, en principio, pues sería una ventaja que estaría ofreciendo la librería, aunque, conociéndola un poco, realmente sí está muy pensada para trabajar directamente con la interfaz GUI. Entonces vamos a ver cómo funciona esta interfaz y, como les digo, vamos a practicar algunos de sus ejemplos. Lo primero que vamos a hacer, pues por supuesto, es instalar la librería. Para ello, yo ya la tengo instalada, pero ustedes la pueden instalar pues a través del CRAN, ¿no?, del repositorio de librerías de R, y en este caso, pues dándole a instalar y buscando la librería en concreto, pues la podrían instalar. Como en este caso ya está instalada, lo que vamos a hacer es cargar la librería, ¿verdad?, a través del comando library y style. Entonces, en este momento estamos ya cargando la librería. Muy bien.
Una vez tenemos cargada la librería, lo que requiere Stylo es también una preparación del corpus con el que vamos a trabajar. Para ello, se nos aconseja guardar en una carpeta, pues evidentemente, nuestro corpus como espacio también de trabajo. Es decir, vamos a crear una carpeta que es donde vamos a trabajar y dentro de la cual, a su vez, va a estar guardado el corpus con el que queremos trabajar. Recuerden que cuando hablamos de corpus, pues hablamos de un conjunto de obras que va a ser, digamos, el objeto de nuestro análisis. El nombre que le vamos a poner a esta carpeta, donde, como les digo, dentro de la cual va a estar el corpus y además va a haber otros archivos importantes que se van a ir generando como resultado de nuestros análisis, entonces de esa manera se guardarán ya junto al corpus, ¿no?, en esa carpeta genérica del proyecto. Entonces, para ello, el nombre que le pongamos a la carpeta es importante, porque también dentro de esta extraña configuración, dentro de lo que es normal en R, que tiene Stylo, sucede también que este nombre de la carpeta lo va a recuperar Stylo para, en el momento de graficar los resultados, y lo va a utilizar como título o como parte del título de los resultados de los análisis, ¿no? Entonces, es conveniente que le pongamos pues, un título, un nombre a la carpeta que sea acorde con nuestra investigación y por el cual reconozcamos los resultados de nuestro proyecto, de nuestro análisis. Entonces, en este caso, pues yo he estado trabajando con un corpus de la obra de los filósofos franceses Deleuze y Guattari, que, como saben, bueno, son dos filósofos que han escrito obras por separado, pero también han escrito varias obras en conjunto. Entonces vamos a trabajar con este corpus, pues, por ejemplo, bueno, en general la estilometría sirve para comparar, ¿verdad?, diferentes textos. No tiene sentido aplicarlo sobre un solo texto, sino que, como les digo, se necesita por lo menos dos textos para que funcionen los análisis. Y pues algo que se puede comparar, pues por ejemplo, vendría siendo la semejanza entre obras de diferentes autores, ¿no? Y en este caso, pues el hecho de que estos autores pues tengan obras separados, cada uno de ellos, y también obras juntas, pues nos puede ayudar a ver cómo se parecen o cómo se clasificarían estas obras, ¿no? Entonces, bueno, he creado una carpeta que se llama, bueno, aquí tienen mi directorio de carpetas, ¿no?, del ordenador. Entonces, yo tengo una carpeta dentro de Home que se llama R, ¿no?, donde tengo varios proyectos de R, y dentro de esa carpeta tengo a su vez otras varias. Y como ven, pues aquí tengo una carpeta que he llamado, ¿dónde está?, D&G Análisis, ¿no? O sea, Deleuze and Guattari Análisis, ¿no? Entonces, esta sería la carpeta del proyecto. Voy ahí y, bueno, en este caso ya está creada. Ustedes la tienen que crear. Como ven, ya hay bastantes elementos dentro de esta carpeta porque ya he estado trabajando. Ustedes pues la tendrían, en principio, vacía y con una subcarpeta a su vez que ponga corpus, ¿no?, como aparece aquí. Entonces tenemos esa carpeta del proyecto, a su vez otra carpeta que pone corpus, y en el corpus es donde vamos a meter los textos que queremos analizar, ¿no? En este caso, como les digo, hay varios textos de Deleuze y de Guattari, algunos en conjunto, otros en separado, y los he descargado en formato de texto plano. Los he conseguido en formato de texto plano, pues a través de la web. Bueno, esto ya, pues la forma de conseguir los recursos o de preparar los textos, pues por supuesto es otro trabajo que no vamos a detallar en este momento, pero que también forma parte de la laboriosa, o es, digamos, una de las partes más laboriosas, ¿verdad?, del trabajo computacional con textos. En este caso, es importante que a la hora de nombrar los textos, también de nuevo aquí Stylo introduce una serie de, digamos, de protocolos bastante curiosos que conviene resaltar y conocer, y que son útiles también ciertamente, pero que se alejan en gran medida de lo que es la rutina convencional de manejo de R. En este caso, como les digo, consiste en que se sugiere que se ponga un nombre genérico en lo que es el nombre de cada texto
de cada archivo de texto que forma el corpus, que se ponga en primer lugar un nombre genérico que identifique ese texto, pues por ejemplo el autor de ese texto, si estamos comparando varios autores, o por ejemplo si estuviéramos comparando varias traducciones de un mismo texto, pues podríamos poner el nombre del traductor primero. O si, por ejemplo, estuviéramos comparando varias obras según el género, ¿no?, de los escritores, pues podríamos poner, por ejemplo, masculino o femenino, ¿no?, al principio. Es decir, primero ponemos una etiqueta de aquello genérico que estamos comparando, o sea, aquello más general, ¿verdad? Y después aquello más particular, ¿no? Es decir, pues el título, por ejemplo, de la obra en concreto. Pues podríamos poner nombre de traductor, título de la obra, entonces tendríamos a lo mejor varias obras con el nombre del traductor y cada una de esas obras en concreto, y después otro traductor que tradujese o hubiese traducido pues, esas mismas obras u otras, ¿no? Entonces tendríamos ahí ese tipo de diferencias, ¿no?, en los nombres. En fin, en este caso, como pueden ver, hay obras que empiezan por bot, es decir, obras que han escrito ambos en conjunto, llevan ese nombre primero, aquellas que ha escrito solo Deleuze llevan Deleuze primero, y aquellas que escribió solo Guattari llevan Guattari primero, ¿no? De esta manera tenemos 4 obras de Deleuze, 4 obras de Guattari y 3 obras con el bot delante. Y al final, o sea, a continuación, hay un guión bajo, también importante. Necesitamos poner ese guión bajo en medio, separando las palabras, no vale espacio, no vale guión medio, es necesario ese guión bajo. Y a continuación, el nombre de la obra que estamos en cada caso, ¿no? Pues, por ejemplo, bueno, realmente es mejor que el nombre completo un acrónimo, ¿no?, una especie de síntesis. Pues, por ejemplo, en qué es la filosofía, está simplemente filosofía, en este caso en francés, porque los textos están en francés, o en 1000 mesetas post-Plató, que es también un término en francés, ¿no?, o Anti-Deep, o Cinema, o Bergson, o Revolución. Es decir, pues escogemos una palabra que identifique esa obra, no todo el título, porque también a la hora de graficar, posteriormente, al visualizar resultados, pues si pusiéramos todo el título sería, digamos, poco conveniente, ¿no?, para la eficacia del gráfico, ¿no? Entonces, de esta manera, pues bueno, se nos aconseja este tipo de protocolo en la nomenclatura de los archivos. Van a ver que esto tiene una función, porque después, bueno, se lo puedo adelantar ya, a la hora de graficar, por defecto, el sistema, la librería, va a poner las etiquetas que llevan el mismo prefijo, digamos este bot, del mismo color. Y entonces ya es una forma de agruparlas visualmente, de tal manera que si no tuvieran este prefijo y este guión bajo, es decir, la librería va a leer hasta donde encuentre un guión bajo, y aquello que tenga los mismos caracteres les va a colocar una etiqueta del mismo color. Entonces eso nos permite visualizar los resultados pues, a través de colores, lo cual pues, facilita mucho la lectura. Bien, hasta aquí lo que es la preparación del corpus y de la carpeta. Y vamos ahora entonces con otros detalles como que, bueno, pues por ejemplo, que deben de ir en texto plano, los archivos. Otras opciones que también admite la librería es la codificación, digamos, en formato HTML, o también en formato lo que sería el TEI o el XML. Aunque estos dos últimos formatos, me refiero tanto al HTML como al XML o TEI, son, digamos, están menos testados y por lo tanto pueden dar más problemas, con lo cual se recomienda en general un texto plano, ¿no?, como es en este caso un TXT, ¿verdad? Y a poder ser en formato Unicode. Bueno, eso es lo que yo tengo aquí en estos momentos. Si no lo tienen en Unicode, hay sistemas en línea, herramientas para transformar los archivos al Unicode. Entonces pueden utilizarlo, y si no también, bueno, vamos a ver cómo hay otras alternativas también para facilitar el trabajo de la librería. Bueno, una vez que tenemos esto básico, entonces vamos a ver cuáles serían las principales funciones de Stylo. Entonces, el principal comando, bueno,
algo que nos falta también, perdón, antes de lanzar la librería, es decirle a R dónde estamos trabajando. Esto es también muy importante, este paso. Es decir, la librería Stylo va a ir al directorio de trabajo y va a buscar ahí una carpeta que se llame corpus, en este caso, para aplicar la función Stylo, ¿no? Es decir, la función que queremos aplicar ahora, que es la más básica de la librería, es esta Stylo. Como les digo, buscará una carpeta que se llame corpus en el directorio de trabajo. Pero para eso tenemos que indicar previamente cuál es el directorio de trabajo. Para indicar el directorio de trabajo en R, muchos ya lo sabrán o ya lo habremos comentado en algún otro momento, ustedes tienen que, bueno, hay varias formas. Mediante el comando se haría introduciendo el comando set directory work, ¿verdad? Y introduciendo dentro del paréntesis la URL donde quieran que se dirija como directorio de trabajo, ¿no? La dirección del espacio de trabajo. Como a veces esto es un poco lioso por los slash de una forma hacia una dirección o a otra, porque Windows y Linux y MacOS utilizan a veces diferentes direcciones hacia donde se, digamos, cae la barra diagonal, y porque a veces, bueno, es un poco lioso, puede serlo, diferenciar dónde está la raíz, etc. Hay una forma de hacerlo bastante más práctica, que es directamente en esta pestaña, ¿verdad?, del More, donde pues lo que tenemos que hacer es ubicarnos en nuestro buscador, digamos, de la consola de RStudio, allí donde queremos que sea el directorio de trabajo. En este caso, vamos a la carpeta del proyecto D&G Análisis y simplemente decimos que ponga que este sea el directorio de trabajo, ¿no? Entonces, simplemente dándole aquí, ya ven que ha corrido este comando donde se especifica el directorio de trabajo donde ahora mismo estamos. Muy bien. Entonces ya tenemos ahora el directorio de trabajo y ahora vamos a correr esta función, Stylo, que como les digo es la función, el comando principal, digamos, de la librería. Y como ven, nos lanza esta interfaz de configuración donde vamos a trabajar. Como les digo, de manera anómala con respecto a otras librerías y formas de trabajo con R, esta librería Stylo pues, nos proporciona esta interfase de pestañas tipo GUI en el que pues, podemos especificar nuestros parámetros. Entonces vamos a ver qué parámetros nos ofrece la librería, y en concreto esta función de Stylo. Después veremos otra, que es la de clasificación, en un próximo video corto también. Y tiene unos parámetros un tanto diferentes, ¿no? En este caso, tenemos primero el parámetro de input, donde, pues, como pueden suponer, le ponemos qué tipo de formato es el que estamos trabajando, ¿no? Entonces, dentro del tipo de formato, pues vemos que hay texto plano, que es el más conveniente, como les he comentado, y aparte, pues tienen otros como pues, XML y variaciones de XML, según tenga títulos o no, las etiquetas de XML o HTML. Bueno, vamos a escoger texto plano y también podemos escoger el tipo, la lengua en la que está escrito el texto. Esto es relativamente oportuno porque lo único que nos añade Stylo es que hay una serie de pronombres que puede eliminar y que están cargados y que varían según la lengua en la que estemos, ¿no? Pues tiene una serie de pronombres de estas lenguas que aparecen aquí, pues los de inglés, latín, francés, italiano, español, húngaro, polaco, alemán, etc. Y entonces, según indiquemos la lengua, pues después al darle o no a eliminar pronombres, pues facilitará esa lectura. También es posible que algunos caracteres los lea mejor, indicando la lengua, ¿no? Con lo cual siempre sí conviene especificar, ¿no?, la lengua en la que están los textos. Algunas otras especificaciones que pueden variar es que en inglés, como ven, hay tres opciones, ¿no?, para escoger la lengua inglesa. Esta sería la normal, ¿no? English a secas, digamos, pues sería la opción de inglés normal. La que pone entre paréntesis cont es que considera las palabras como, por ejemplo, I am, o sea, cuando va con una apóstrofe, o doesn't, es
decir, estas contracciones en inglés tan comunes las considera como una sola palabra, no como dos. Y en la última opción, English All, es que no solo las contracciones típicas, digamos, del inglés se consideran como una palabra, sino que también aquellas palabras que llevan un guión, pues palabras compuestas que por algún motivo llevan un guión en medio, también se considerarían como una sola palabra, ¿no? Entonces, estas son las diferencias entre estos tres tipos de inglés que, como pueden observar, pues es la lengua, digamos, natural, ¿no? de esta librería y de muchas otras. Pero bueno, también recoge otra serie de lenguas, en este caso también el francés, que como les he comentado es la lengua en la que están los textos, los archivos que voy a analizar. En la pestaña de Features podemos ver otra serie de configuraciones. La principal, bueno, o una de ellas es la de si lo que queremos analizar son palabras o caracteres. Es decir, podemos hacer análisis de estilometría y decirle a R que cuente las palabras más frecuentes de cada archivo, o podemos decirle que cuente los caracteres más frecuentes de cada archivo. Por supuesto, contar los caracteres más frecuentes, bueno, va a ser bastante complicado, pues imagínense cada carácter. Lo que pasa es que también podemos indicarle que no cuente los caracteres de uno en uno, sino que los cuente, por ejemplo, de 4 en 4, ¿no? Es decir, entonces contaría caracteres, 4 caracteres de una palabra, los 4 siguientes y así sucesivamente. El número del enegrama no funciona solo para caracteres, también funciona para palabras. Es decir, si yo pongo aquí palabras y aquí indico un 4 como tamaño del enegrama, esto indicaría que me estaría contando grupos de palabras de 4 en 4. Entonces compararía cuáles son los grupos de 4 palabras más frecuentes en un texto, en un archivo, y cuáles son en el resto, ¿no?, de archivos del corpus. Y entonces a partir de ahí establecería relaciones. No es normal, por supuesto, poner enegramas de 4 palabras, aunque sí es normal, por ejemplo, y sí es interesante y parece que es bastante, o sea, hay estudios que indican que es bastante acertada la medida, poner enegramas, por ejemplo, de 2 palabras, ¿no? O sea, lo normal, por supuesto, es de una palabra, pero poner de 2 palabras, es decir, de bigramas, también se ve, hay resultados, hay digamos, estudios que demuestran que se consigue una gran, digamos, exactitud, ¿no?, en los resultados, incluso a veces mayor que con análisis de una palabra. Más interesante, como les digo, puede ser cambiar el número del enegrama cuando estamos hablando de caracteres, aunque también el trabajo con caracteres es menos habitual, es decir, lo más habitual es de cómputos de una palabra, también el de bigramas, y también, es cierto, hay estudios con caracteres y por lo que se ve, por ejemplo, son más oportunos cuando en su corpus, imagínense que por ejemplo, tiene un corpus donde hay errores de transcripción. Esto puede pasar sobre todo cuando, pues en humanidades digitales, cuando su corpus ha sido, por ejemplo, escaneado y está mal escaneado, ¿no? Pues hay errores en el escaneo porque es un texto antiguo y hay palabras que no se ven bien o caracteres que no se ven bien. Entonces, puede ser conveniente aquí utilizar un análisis por caracteres, pues porque nos va a dar pues una lectura más secuencial, ¿verdad?, de todo el proceso. El cómputo por caracteres es más costoso, ¿no?, computacionalmente, pero, pues, como les digo, puede ser más exacto para estos casos en los que, sobre todo, haya una pérdida de material, ¿no?, o una presumible pérdida de material. Vamos a ponerlo en 1 por ahora y vamos a dejarlo en words. Y por último, este parámetro nos indica si queremos guardar o no preservar las mayúsculas, que es lo normal es que no las preservemos, ¿no? Pero en el caso de que quisiéramos conservar las letras mayúsculas, las capital letters, entonces pues dejaríamos esto marcado, ¿no? Si no, pues todo estaría en minúsculas, todo sería convertido a minúsculas. En el More Frequent Words Settings, lo que tenemos es un mínimo de palabras frecuentes y un máximo de palabras frecuentes. Es decir, esto sería si ponemos aquí un 100, nos empezaría a contar, a comparar los archivos según las 100 palabras frecuentes de cada archivo, pero se podría ir aumentando esa comparación
hasta, por ejemplo, llegar a las 1000 palabras frecuentes de cada archivo, ¿no? Entonces haría sucesivas comparaciones y el incremento que haría entre cada paso se indicaría en esta otra celda. Pues en este caso de 100 en 100, pues haría 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 10, ¿no? Haría 10 pasos, ¿no? 10 cómputos diferentes para, digamos, para analizar, ¿no? todo el corpus. Y aquí podemos indicar si queremos que, por ejemplo, que no comience en la palabra 1, ¿no? Sino que comience, por ejemplo, que no cuente las 50 palabras más frecuentes de cada archivo, ¿no? Pues porque consideramos que esas palabras son demasiado frecuentes, entonces para evitar también costos de computacionales, pues hacemos que comience ya, por ejemplo, la palabra 100, ¿no? O la palabra 50 o la palabra 30, ¿no? Entonces, de esa manera nos evitamos. Si dejamos en 1, pues comienza en la palabra 1, entonces cuenta todas las palabras más frecuentes de cada archivo. Por ahora vamos a dejarlo ahí en el 1. Y aquí el cooling nos indica qué tanto por ciento de semejanza es otra medida que también se ha demostrado que es útil para los cálculos computacionales, las comparaciones computacionales, y en este caso se eliminarían los textos según un mínimo de porcentaje en común. Es decir, si ponemos, por ejemplo, un 20, si ponemos aquí un 20, lo que estaría diciendo es que los textos que no lleguen a un 20% en común estarían eliminados del análisis, ¿no? Los archivos que no tengan un 20% de todas estas palabras que se han conseguido en común, pues estarían eliminados. Y aquí un máximo que tiene que ver con si ponemos aquí un incremento, es decir, igual que hay sucesivos, puede haber sucesivos análisis, ¿no? Sucesivos cortes de más a más palabras, podemos decir, bueno, para 100 le pones un 20 mínimo, pero después para el máximo le vamos a decir para 1000, pues no es lo mismo el 20 sobre 100 que un 20 sobre 1000, ¿no? Pues tendríamos que poner, si quisiéramos ser equitativos, 200, ¿verdad? Y podríamos incrementarlo entonces, pues habría que hacer la razón pues de 20 en 20 también, ¿no? De 20 en 20 sería en este caso. Bueno, esto sería en el caso, ¿verdad?, de que quisiéramos hacer este corte de un 20%. En principio, también lo voy a dejar en 0, esto. Entonces, no vamos a poner aquí nada. El incremento, si aquí es lo mismo, esto es irrelevante, igual que en estos valores, si el mínimo y el máximo es el mismo, es irrelevante lo que pongamos en un incremento. Y por último, el list cutoff nos sirve para decirle que a partir de una cola de palabras ya no queremos que cuente, ¿no? Es decir, pues por ejemplo, a partir de la palabra 1000 como palabra frecuente, pues ya no queremos que cuente más y que las descarte, ¿no? Entonces, bueno, esto también lo podemos poner. Si no queremos que funcione, que sea operativo, pues le ponemos un número bastante alto y de esa manera no cortaría, ¿no?, la cola de palabras frecuentes con aquellas que ya tienen una frecuencia muy escasa, ¿no? Y esta casilla nos sirve para decir si queremos que borre los pronombres, donde también es eficaz, como les digo, el lenguaje en el que previamente hayamos indicado. Vale, otras configuraciones de esta pestaña serían, por ejemplo, si no quisiéramos trabajar con un corpus que está dentro de esa carpeta de trabajo que le hemos indicado en el set directory work, sino que queremos trabajar, por ejemplo, con una tabla de frecuencias que ya tenemos, pues indicaríamos esta casilla, o con una lista de palabras que ya tenemos, o lo queremos seleccionar manual de alguna manera, pues también podríamos marcar esta otra. Si marcamos una de estas opciones, nos va a salir después una ventana de diálogo para que especifiquemos qué fuente queremos de trabajo en cada caso. Pero bueno, en principio también lo más natural es poner ya el corpus en esa carpeta, dentro de esa carpeta de trabajo, y si no quisieran hacerlo así, si ya tuvieran por ejemplo, ya tuvieran un corpus con unas palabras ya y una lista de términos seleccionados, pues entonces ya directamente los pondrían aquí. En cuanto a statistics, aquí tenemos digamos, el core, o sea, la parte más, digamos, propiamente
estadística, ¿verdad? Y analítica de la configuración. Entonces, bueno, dentro de la suite de Statistics tenemos varias opciones de cómputo. Cluster Analysis es la que, digamos, nos va a dividir los archivos según las relaciones que encuentre entre ellos en diferentes grupos o clusters. Y todos estos clusters, pues bueno, los vamos a visualizar como una especie de esquemas, ¿no? Con ramas que después veremos, ¿no? Entonces, bueno, según el parecido que encuentre entre los diferentes textos, pues los va a ir asociando en pequeños clusters que a su vez estarán dentro de otros clusters mayores. En general, esta librería agrupa los archivos de 2 en 2. En concreto, con esta función de cluster van a ir siempre de 2 en 2. Lo que pasa es que a su vez esos dos pues están vinculados con otro más, ¿no? Entonces vamos a ver cómo de esa manera, por pares, digamos, por grupos de 2, se anidan a su vez en grupos más grandes y pequeños, lo cual nos permite diferenciar grupos que no son necesariamente de 2, ¿no? Sino pues, con la variedad del número de archivos que tengamos, pues nos crea igualmente y nos diferencia diferentes grupos, ¿no? Dentro de los archivos que estamos analizando, ¿no? Pero siempre en torno a esa unidad mínima, digamos, de 2 archivos. El MDS es el Multidimensional Analysis y lo que nos indica es que, bueno, es cómo se distribuyen en un espacio de análisis estos archivos, ¿no? Bueno, mediante otro corpus, mediante otra medida, otro cómputo, que sitúa los textos en torno a un eje cartesiano de coordenadas y los acerca o los aleja según su semejanza. Algo parecido es lo que hace principal el PCA, que son las siglas de análisis principal de componentes. Y hay dos formas de aplicar el PCA, bien por lo que es el convenience PCA o por sus medidas de correlación. Bueno, todo esto son medidas estadísticas y matemáticas complejas que, bueno, que para ver en detalle pues tienen que estudiar y que pues, buscar en diferentes fuentes de lo que son minería de textos principalmente, aunque en general PCA se utiliza y por supuesto cluster análisis y también el análisis multiescalado no solo para textos, sino para muchos otros análisis, ¿no? de ciencia de datos, pero que son especialmente pues, también convenientes para textos, ¿no? Entonces, bueno, PCA lo que hace también es, a través de vectores, pues calcula los vectores que pertenecen a cada archivo, es decir, cada archivo, según el recuento de palabras frecuentes, pues establece, se puede, digamos, analizar como una serie de vectores que nos dicen pues, cuánto vale cada palabra en el archivo. Y lo que hace PCA es, digamos, de alguna manera como simplificando un poco, porque es complicado, pero como abstraer un poco esos vectores y hacer que en vez de contar los vectores en concreto, lo que cuente es que cada archivo, ¿no?, se convierte en un vector de ese espacio. Entonces, lo que tenemos es un espacio donde no se comparan las palabras, sino ya directamente los archivos, ¿no?, porque PCA ha rescatado las componentes principales de cada uno de los archivos y los ha comparado en ese espacio. Bueno, entonces esto es PCA, que es una medida bastante buena para la comparativa. Sin embargo, una de las medidas más también útiles y que un poco está es en gran medida pues, la que se sugiere, ¿no?, como uso de esta librería Stylo, es esta de Consensus Tree. De hecho, Consensus Tree es la medida que específicamente utiliza voy a volver un momento a la pestaña anterior. Recuerdan que aquí había esta opción de poner un mínimo y un máximo de palabras frecuentes. Pues bien, solo para Consensus Tree es útil, digamos, es realmente útil esta variación de un mínimo y un máximo. Es decir, solo para Consensus Tree es útil que el algoritmo vaya contabilizando e incrementando
el rango de palabras frecuentes y hacer una comparativa entre todas ellas, porque con las otras medidas lo que nos va a devolver la librería son archivos separados pues, de la comparativa de 100, de la comparativa de 200, de 300, etc. Es decir, son archivos separados, son diferentes comparativas, tanto para cluster análisis como MDS como PCA, nos van a resultar diferentes comparativas. Entonces, pues bueno, nos sirve para ver si se parecen más en 100, en 200 o en 300, o bueno, las cantidades que hayamos escogido en la anterior configuración. Pero solo Consensus Tree hace una media de todos esos valores y nos da un resultado final, una especie de consenso, de ahí el nombre, en forma de árbol que nos da digamos, ese valor final de una serie de mediciones, pues como les digo, más exhaustivas con diferentes medidas, ¿no? Entonces, bueno, esta opción de Consensus Tree es la que más vale la pena utilizar con un valor diferente de mínimo y de máximo y con un incremento, y el resto es mejor utilizarlas con el mismo valor de mínimo y de máximo y ya despreciando, por tanto, el incremento. Vamos a utilizar en primer lugar este Consensus Tree y hay un valor también de fuerza del consenso que estaría en el tanto por ciento, es un valor que va de 0,4, es lo mínimo que admite, a 1, que sería el 100%, y que nos dice qué grado de similitud debe haber entre dos medidas de diferentes archivos para considerarlos semejantes, ¿no? Entonces, en este caso, con que haya un 50%, ¿no?, de las palabras en las comparativas que va haciendo en esos segmentos que progresivamente va calculando el algoritmo, pues con que haya un 50% pues se considera que pertenece a la misma rama, ¿no? Y va cambiando de rama según supere, digamos, según, bueno, no alcance ese 50% de semejanza, ¿no? Por último, vamos a especificar la distancia, que también se tiene que especificar para cualquiera de las medidas previas, y esto también es bastante matemático y es complicado de explicar. Lo que les puedo decir, bueno, es que pues son diferentes formas de medir la comparativa de las semejanzas, pues dependiendo de si se calcula pues, mediante un tipo de vector, si es mediante su coseno, si es mediante una diferencia de cuadrados y bueno, pues, es decir, una serie de valores que cambian a la hora de definir cómo se miden las distancias. No siempre se miden igual las distancias en estadística, ¿no? Pues hay diferentes tipos de medir cuánto lejos una cosa está de otra, y aquí lo que nos dicen es qué medida queremos. Lo que les puedo orientar así básicamente es que las preferentes son las delta, sobre todo Classic Delta, digamos, sería la preferente, y las menos preferentes pues serían la Euclidea y la Manhattan, ¿no? Porque no son medidas normalizadas en primer lugar, y la delta sí está normalizada, es decir, tiene en cuenta el número total de palabras, o sea, es una medida con respecto al número total de palabras del corpus, y o sea, las frecuencias tienen que ver con eso, y por otro lado, se puede mejorar, digamos, esta medida de Classic Delta si, por ejemplo, tenemos un caso en el que hay muchos archivos. Por ejemplo, piensen que tenemos un corpus en el que hay muchos textos o archivos de un autor y muy pocos de otro. Pues en ese caso sería mejor una corrección del tipo Eder's Delta o Eder's Sample, ¿no? Entonces, esas serían otras opciones. De todos modos, pueden probar e investigar un poco acerca de estas otras configuraciones o medidas, en este caso, y ver pues, en qué consiste cada una de ellas, a mayores de lo que es esta asesoría más superficial, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo en este caso en Classic Delta para un Consensus Tree de un corpus en el que, recuerden, hay más o menos el mismo número de obras individuales de cada uno de ellos y 3 colectivas, en este caso una menos que las que hay de individuales. Entonces es bastante semejante el número de obras. En esta otra pestaña podemos ver, podemos escoger si queremos que se haga una selección bueno, un sampleo, ¿no? Una muestra.
de palabras, ¿no? En vez de escoger todo el texto. Si le damos a No Sampling, pues escoge todo el texto. Si queremos que se haga un sampling, o sea, que sí que se haga una muestra, pues porque tenemos un corpus muy grande y queremos ahorrar coste computacional, pues le ponemos la cantidad de muestra con la que queremos trabajar y también le podemos decir que escoja de manera aleatoria la muestra y dándole un número el número de muestras aleatorias que queremos que escoja, ¿no? Entonces, este número sería útil para esta configuración y no para el resto, y para no sampling, pues ninguna de estas dos configuraciones sería útil. En este caso vamos a dejarlo sin muestra, porque tampoco es un texto, un corpus tan grande, y no vamos a poner muestra, aunque sí que se ha comprobado, por lo que dicen los estudios, es que no influye mucho el hecho de que no se considere todo el texto y se trabaje con una muestra. Es decir, los resultados son también bastante buenos. En la última pestaña del GUI de la librería Stylo tenemos la configuración de cómo queremos que se exprese, digamos, nuestro resultado, cómo se va a dibujar, cómo se va a graficar. Podemos decirle que simplemente se grafique en la consola de R, lo cual no es simplemente como tal, porque recuerden que luego, una vez que se grafica en R, nosotros podemos exportar ese gráfico, ¿verdad? Entonces, no, por marcar el on-screen, no estamos, digamos, no estamos renunciando a obtener finalmente un archivo con el resultado. Pero si lo queremos ya directamente en PDF, pues también nos lo puede guardar. Nos lo va a guardar en la carpeta del proyecto, que es donde estamos en nuestro directorio de trabajo. Podemos decirle, de hecho, que nos guarde varios formatos al mismo tiempo. En este caso, pues para no guardar demasiados formatos, pues simplemente le voy a decir que lo grafique en la consola de R. Podemos indicar pues también el tamaño del plot o gráfico, el tamaño de la letra que queremos, podemos especificar el tamaño de la línea, si queremos que nos ponga títulos o no, si lo queremos en blanco y negro o si lo queremos en color. Bueno, algunas otras especificaciones tienen que ver con el tipo de etiquetas que queremos, es decir, si queremos los nombres de las etiquetas, de las palabras, o sea, de los textos en este caso, o queremos que nos ponga unos puntos o queremos que haya las dos cosas. Bueno, los márgenes, aquí ya pues un poco opciones de graficación. Si queremos, en este caso para PCA, hay también una serie de opciones, pues si queremos que lo grafique con símbolos o con otro tipo de gráficos, también podemos especificar aquí. Y por último, si queremos que guarde o no, además del archivo del gráfico, si queremos que guarde o no, pues por ejemplo, la tabla de frecuencias, ¿no? Aquí, la lista de frecuencias, o la lista de palabras. Bueno, esto sería la lista de palabras, sí, efectivamente, y esto, bueno, palabras o caracteres, ¿no? Depende de lo que hayamos cogido, o grupos de palabras, si escogimos bigramas, ¿verdad? Y aquí también, además de lo anterior, nos guardaría el número de frecuencia que tiene. Y por último, aquí nos guardaría también las muestras con las que ha trabajado, si estuviéramos indicándole que trabajara por muestras. Entonces podríamos ver cuáles son las muestras con las que se ha trabajado. No vamos a guardar esto, y esto también podríamos guardarlo, esto nos guardaría la tabla de distancias entre documentos, ¿no? En una tabla nos guardaría los datos a partir de los cuales se está graficando. Tampoco lo vamos a poner ahora. Entonces, en principio, tenemos esta configuración y, bueno, voy a repasar un momento, pero creo que debería estar listo para que, si lo corremos, vamos a ver Consensus Tree 0,5, Classic Delta y Normal Sample. Y vamos a ponerle Words 1 de 100, efectivamente, entonces ahí está, ¿no? Vamos a darle a OK. Y como se ven, ahí está corriendo los diferentes textos, el corpus de 11 archivos, y ahí está, nos ha dibujado finalmente aquí ese Consensus Tree. Si le damos a Zoom, podemos ver el resultado final,
que es que, bueno, pues estas obras, como ven, los ha coloreado gracias al protocolo del etiquetado en diferentes formas, identificando lo que hay antes del guión bajo como con el mismo color, y las obras de Guattari estarían de un lado, mientras que las obras de Deleuze estarían mezcladas, en este caso con las obras de varios, vemos que de ambos juntos, vemos que estas dos obras las identifica juntas, ¿no? Platox y Antidip, son además dos obras más vinculadas, de hecho una es la primera parte de la segunda, y estas dos obras de Deleuze, el estudio sobre Kant y el estudio sobre Bergson, serían más semejantes incluso que a las obras de Deleuze solo sobre el pliegue o el cine, que serían más cercanas a la obra juntos de qué es la filosofía. Bueno, por lo que se ve, quienes sepan un poco sobre la obra de Deleuze y Guattari, sobre todo sobre estos pormenores, sí se dice que la obra de qué es la filosofía, Guattari ya estaba más enfermo durante ya la escritura de esta obra, la redacción, ¿no? y de esta obra, y la terminó haciendo prácticamente Deleuze, ¿no? Y esto, pues, efectivamente se estaría mostrando en este análisis que la pone más cerca que otras obras, ¿no? También por la temática sabemos que Le Puy y la obra sobre el cinema están bastante vinculadas y, de hecho, pues también sí, efectivamente tiene bastante que ver con qué es la filosofía, y, por otro lado, están muy cercanas también las obras de Antidipo y Mil Mesetas, son también dos obras muy cercanas. Entonces, pues sí es interesante este análisis y sí que se corresponde bastante con lo que sabemos acerca de sus obras. Vamos a completar este análisis con otras visualizaciones. Vamos a probar, por ejemplo, qué pasaría si cambiáramos el consensus tree. Vamos a hacer un ejemplo más con consensus tree. Seguimos en francés. Seguimos, vamos a ponerle el de 100 a 1000 también, con un incremento de 100. Y vamos a cambiar, por ejemplo, que el consensus tree vamos a darle más amplitud, ¿no? O sea, vamos a ser más exigentes y decir que haya una coincidencia mayor, hasta 1, incluso 0,9, entre las obras para que las ponga como juntas, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Ahí está corriendo el algoritmo y ahí está un nuevo resultado. Entonces lo podemos visualizar y, efectivamente, ahora vemos que, digamos, al ser más riguroso, ha agrupado más las obras. Recuerden que antes salían 3 brazos diferentes, ¿no? del árbol, 3 ramas diferentes. Ahora, bueno, sigue habiendo 3, antes habría 4, perdón. Ahora estas 4 obras parten todas de un mismo punto, mientras que antes estas 2 partían de uno separado, ¿no? Entonces, bueno, pues estarían igualmente agrupadas, igual que antes, las de Guattari por un lado. Estas 2 obras de Deleuze, Kant y Bergson, siguen estando juntas, pero ahora vemos que, bueno, siguen apareciendo cinema más vinculada a filosofía, solamente que están más cercanas, Antiedipo y Mil Mesetas estarían más cercanas al resto de obras, a estas otras 3 obras, ¿no? Fíjense además cómo efectivamente el nombre de la carpeta se conserva en el gráfico, de ahí la importancia de poner un nombre coherente con nuestro estudio, y que aquí abajo también se pueden ver las especificaciones del tipo de configuración que hemos escogido, ¿no? En este caso, como van de 100 a 1000 palabras, words, y con un 0 del tipo de cool, ¿no? de cooling. Déjenme ver un momento si no se está viendo del todo. Efectivamente, ahí se ve del todo. También indica el borrado de pronombres y el tipo de distancia con el número de consenso que hemos indicado, ¿no? El 0,9 de consensus tree también aparece ahí. Entonces, bueno, ya por defecto, ¿no? La librería nos da un resultado, pues digamos, muy customizado ya, ¿no? Acerca de lo que podemos querer. Y eso es positivo, en parte. No es tan positivo en la manera en que es menos, digamos, configurable por nuestra parte.
Bueno, vamos a probar entonces, en vez de Consensus Tree, vamos a ir con los otros tipos de análisis. Volvemos a lanzar el interfaz GUI de Stylo y vamos a cambiar ahora, como vamos a salir de Consensus Tree, vamos a quitar esta diferencia entre el mínimo y el máximo y vamos a hacer un solo cómputo, es decir, vamos a computar solo las 100 palabras más frecuentes de cada archivo. Entonces el incremento ya da igual. Vamos a seguir por words y vamos a ponerle, por ejemplo, vamos a ver un cluster análisis, ¿no? Aquí ya el consensus tree, la fuerza del consenso también es irrelevante y vamos a mantener classic delta, ¿no? Para ver qué es lo que pasa con el cluster análisis. Muy bien, entonces lo corremos. Y ahí tenemos el resultado, ¿no? De nuevo, podemos ver cómo se nos indica aquí el nombre, ¿no? de la carpeta en la que estamos, se nos dice el tipo de algoritmo que hemos utilizado y aquí nos da una medida de relación de semejanza entre las obras. Se conservan también los colores de las etiquetas y ya vemos que, en este caso, la obra más diferente del grupo de Deleuze y Guattari sería de Kant. Por supuesto, todas las de Guattari estarían juntas, serían más semejantes Revolution y Machines frente a Ecologies y el inconsciente. Esto es lo que les decía, que agrupa de dos en dos, aquí se puede ver en este gráfico. Y por otro lado, de nuevo, Cinema y Bergson estarían juntas, Platos y Filosofía, que es la filosofía, también estarían juntas. Y curiosamente aquí, Antiedipo, perdón, aquí, no, esto cambia, ¿no? Aquí Antiedipo ya no estaría con 1000 mesetas, sino que estaría junto a Lepli, lo cual es una conclusión nueva, que la verdad no había obtenido previamente, pero que, bueno, pues con diferentes configuraciones los resultados no son exactamente iguales y tenemos que intentar saber cuál es la mejor configuración para nuestro estudio según las variables que tengamos, ¿no? En este caso, vamos a ver si cambiando, por ejemplo, el número de palabras, obtenemos un resultado más semejante al anterior. Vamos entonces a cambiar el número de palabras y vamos a ponerle, en vez de 100, vamos a ponerle más, vamos a ponerle 300 de mínimo y de máximo. Es decir, que considere las 300 palabras más frecuentes, ¿no? En vez de solo las 100. Y vamos a poner, vamos a dejar el cluster análisis a ver qué es lo que nos da ahora, ¿no? Entonces vamos a ver el resultado. Ampliamos el gráfico. Y en este caso, ahora sí, con más palabras, vemos cómo efectivamente 1000 mesetas y Antiedipo sí los coloca de nuevo juntos. Como les digo, estos textos sí son los más parecidos, ¿no? De hecho, es uno a continuación de otro. O sea, se consideran como una segunda parte uno del otro. Por los autores está así, por la propia editorial, ¿no? Está así considerado. Y esta clasificación sí que ya es más semejante al consensus tree, ¿verdad?, que vimos antes. Y bueno, ¿qué es la filosofía? Estaría más semejante todavía que es de Cinema, aunque dentro del misma branch, pero más semejante a Lepli que a Cinema. Quizás sería interesante que esto nos saliera aquí abajo, ¿no?, en vez de esta otra manera. Podemos volver a ampliar el número de palabras y podemos cambiar algún parámetro más. Por ejemplo, pues vamos a considerarle 500 palabras, o vamos a dejar un 300, pero vamos a quitarle que en vez de empezar en la 1, vamos a decirle que empieza a contar en la 50. ¿no? Entonces, digamos que esas palabras más frecuentes en cada uno de los textos van a ser descartadas y vamos a ir directamente a palabras más 50. Y vamos a también ponerle un enegrama de 2, ¿no? De 2 enegramas, es decir, de bigramas como palabras. Y vamos a dejarlo en cluster análisis, a ver qué es lo que nos sale ahora. Va a tardar un poco más probablemente porque ha aumentado el número de palabras.
analizar y porque también hemos escogido bigramas, lo cual puede complicar más el cómputo. De hecho, sí está tardando más. En todo caso, no es por lo de ahora demasiado tiempo. Ahí está. Efectivamente, ahí tenemos el resultado. Nos indica, aquí abajo podemos ver, podemos ver que efectivamente son las 300 palabras, ¿no?, como bigramas que han empezado en el 50 con un CUL de 0. Y efectivamente vemos que aquí, ahora sí, están mucho mejor clasificadas las obras, ¿verdad? Es decir, vemos que sigue habiendo, o sea, que hay las semejanzas que intuitivamente habíamos visto, bueno, ya con el Consensus Tree habíamos visto que se clasificaban, pero incluso aquí está separado ya Le Pli y Cinema, y por otro lado, Mesetas y Antiedipo estarían más cercanas a estas dos obras, y la que se separaría más de ellas sería en este caso, que es la filosofía, ¿no? Entonces, bueno, esta es otra forma de ir ajustando los resultados. Como ven, según vamos ampliando el número de palabras y, por ejemplo, cortamos la cabeza, ¿no?, esas palabras más frecuentes, empezamos ya un poco más adelante, pues quitamos esas palabras más frecuentes, teniendo en cuenta que no se están eliminando pues palabras muy comunes en las lenguas, ¿no?, porque no hemos proporcionado una lista de palabras comunes, ¿no? Vamos a visualizarlo con otro tipo de método, como vamos a utilizar otro tipo de algoritmo, pues hemos ya utilizado Consensus Tree y también hemos utilizado Cluster Analysis. Vamos a probar brevemente lo que sería el análisis multiescalar y el PCA posteriormente. Si vamos al análisis multiescalar, vamos a probar también otra medida, como puede ser el Elders Simple. También tarda un poco, porque recuerden que estamos con la misma configuración de recuento de palabras que antes, en ese sentido pues también le demora más. Seguimos con el bigrama, hemos cambiado eso, y entonces ahí tenemos que el resultado, ¿no? Entonces, como les digo, en este análisis multidimensional, pues lo que hace es situar las obras en un espacio de 2 dimensiones, y pues vemos que, bueno, en primer lugar, las obras de Guattari son más disímiles entre sí, a pesar de que todas están del lado derecho del cero, ¿no? Y entonces digamos que la división principal estaría de estas obras con respecto a estas otras. Y por otro lado, vemos que también agrupa bastante bien las rojas con respecto a las verdes, ¿no?, a las que escribe solo Deleuze. La más diferente sería de nuevo la de Kant, y la más diferente en este caso estaría más cercana, que es la filosofía, sería más cercana a las obras de Deleuze en solitario, y las otras dos serían muy cercanas entre sí, muy coincidentes, serían un poco más lejanas que es la filosofía, pero en todo caso bastante cercanas, ¿eh? Vamos a ver cómo se graficaría en la misma operación mediante PCA. Es muy parecido, vamos a ver que es muy parecido a la graficación de multidimensional. También demora un poco en este cómputo. Y ahí tendríamos, ahí estarían situadas las obras en el análisis de componentes principales, ¿no?
lo que nos indica aquí estos valores es que esta componente, este vector, digamos, recogería el 37% del corpus, mientras que este recogería el 12,7%. Bueno, como vemos aquí, los resultados son bastante diferentes a todo lo que hemos encontrado hasta ahora. No sé decirle muy bien a qué se debe esta diferencia, porque vemos que la obra de Kant estaría muy lejana al resto de obras, y de hecho en este caso serían mucho más interrelacionadas todas las obras de Guattari menos Machins con las de Deleuze y Guattari. Vamos a verlo con otro tipo de configuración. Vamos a correr un momento este algoritmo con el enegrama, y vamos a ponerle, por ejemplo, 500 palabras, y vamos a ponerle aquí un 0, y vamos a ponerle este otro PCA, ¿vale? Y vamos a ponerle el Classic Delta. A ver cómo se ve ahora. Bueno, y también ya de paso vamos a cambiarle, dentro de PCA, pues vamos a decirle que, por ejemplo, lo grafique como símbolos. Entonces ahora en vez de bigramas, estamos analizando solo, digamos, grupos de una palabra, y estamos analizando las 500 palabras más frecuentes empezando desde la 1 directamente, ¿no? Y con una configuración técnica de la graficación. Entonces, bueno, vemos que la técnica nos da pues esta graficación por símbolos, estamos utilizando, pues en vez de poner las palabras nos ponen los símbolos, y vemos aquí cómo las obras de ambos estarían bastante cercanas, y aquí sí que las de Guattari se situarían de este lado, y de este otro lado estarían tanto las de Deleuze como las de Deleuze y Guattari juntos. Lo que pasa es que con ese formato no vemos cuál es cada una de las obras, con lo cual sería menos conveniente, ¿verdad? A no ser que tengamos muchas obras y entonces los nombres ocupen mucho y no sea conveniente ponerlos. Bueno, simplemente déjenme probar alguna de las otras outputs o salidas, como por ejemplo puede ser el loadings dentro del PCA. Ven que corre mucho más rápido tratándose de palabras de grupos de una palabra, que cuando lo pasamos a 2 palabras. Efectivamente, aquí nos ponen entonces las palabras, y no vemos nada prácticamente porque son muchas palabras las que estamos graficando. Entonces, sería útil para palabras, para configuraciones de menos palabras. Si, por ejemplo, pusiéramos solamente 10, pero vamos a decirle que sí, que empiece en el 50, y vamos a dejar entonces este formato. Estas serían las palabras, ¿verdad?, que estaría detectando, y la cercanía de cada una de ellas a las diferentes obras, ¿no? Entonces, esto ya nos da un análisis más cualitativo, de en qué se parecen las obras, es decir, ya nos da palabras en concreto que identificarían cada una de las obras. Por supuesto, habría que hacer limpieza, porque aquí la P y la E seguramente hagan referencia a acrónimos que se han utilizado durante el texto. Machine vemos que es una palabra muy relevante como forma, como cuerpos,
y que estaría, y vemos qué cercanía tiene cada una de estas palabras a obras, a cada una de las obras, ¿no? Pues Machín, por ejemplo, estaría cercana a que es la filosofía, pero también muy cercana a Kant, muy cercana a Antiedipo, y bueno, pues ahí estarían las cercanías y lejanías de cada una de estas palabras, ¿no? Cuerpos, etc. Teniendo en cuenta que son 10, ¿no? Pues a lo mejor si calculamos con otro tipo de cómputo, vamos a poner unas pocas más. Vamos a ponerle 20 y vamos a ampliar el tamaño del plot poniéndole 20 también. Y vamos a cambiar un poco el tamaño de letra. Mira que nos sale ahí. Ok, entonces este sería un resultado con más palabras, con más especificaciones. Vemos que, bueno, pues cómo se ubican las palabras y las obras en el conjunto de la comparativa del corpus, ¿no? Bueno, esto sería todo para tener una idea, un acercamiento al funcionamiento general de esta librería. Podrían explorar, por ejemplo, los archivos que se generan cuando se trabaja con la carpeta, perdón, que se generan en la carpeta cuando se trabaja con cada uno de los algoritmos. Les da por defecto genera un archivo que guarda las configuraciones de cada vez que lo estemos utilizando. Hay que tener en cuenta que ese archivo se sobrescribe, si no le ponemos un número, no le cambiamos algo cada vez que se vuelva a correr el algoritmo, con lo cual, si quieren guardar las configuraciones, pues cambien el nombre cada vez que vayan a correr de nuevo el algoritmo, porque si no, como les digo, se sobrescribe y lo único que se guarda es la última configuración que han utilizado, ¿no? En un archivo que se llama styloconfig.txt. Se les aparecerá en la carpeta. También se guardarán ahí los archivos según marquen los formatos en el output. Y también las tablas de frecuencias pues indican también algunas de esas pestañas, ¿no? Bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias y espero que les sea útil pues, estas